Nos estamos conectando con Facebook. Ya en unos momentos comenzamos. Tú me avisas. Pues adelante, doctora Shulamit, con el tema de Rasputín, figura mítica o histórica. Gracias. Buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en estas pláticas de miércoles al mediodía que nos brinda la Keile, esperando que todos estén sanos, estemos sanos, bien. Pues sí, como dijo Alfredo, voy a abordar este tema preguntándonos si Rasputín es una figura mítica o una figura histórica. Primero tendríamos que empezar por dilucidar qué es mito, qué es historia. Como que está implícito. Si mito es una creencia comúnmente aceptada, pero basada en una creencia, en una falsedad. Eso es un mito. Todos conocemos muchos mitos, mitos históricos, mitos antropológicos, mitos cotidianos, como, ¿qué podemos decir? El mito, la propia mitología griega y romana que nos muestra que hay una creencia aún en el imaginario colectivo, pero que no están basados en ninguna verdad científica o en una verdad histórica. Hay muchos mitos, como repito, la mitología griega y romana, que hablan de Zeus, de Apolo, de Venus, creyendo que eran verdaderos seres divinos que tenían una relación con los humanos y que finalmente con el tiempo se viene a reafirmar que es mito. Mitos tenemos muchísimos, mitos, por ejemplo, toco madera y lo creo que con eso me protejo de algún mal. En fin, las religiones también se recargan en muchísimos mitos y entonces nosotros vamos a analizar si esta figura de Grigori Rasputin es un mito o estuvo basada en gran medida en un mito. Por otro lado, nos preguntamos, ¿es una figura histórica? Sí, es una figura que aunque esté rodeada de muchos mitos, él tuvo un papel importante en la historia de la Rusia zarista y eso así es, sea el tipo de figura como la queramos catalogar. La historia también, como digo, está basada en algunos mitos, pero es una secuencia de actos que son comprobables geográficamente, cronológicamente, con el tiempo se quitan algunos hechos históricos y se recuerdan otros. Entonces hay una diferencia entre mitología o un hombre mítico y un hombre histórico. Vamos nosotros y ustedes, sobre todo, a decidir cómo catalogamos a este interesantísimo personaje, que es Grigori Rasputin. ¿Quién es Grigori Rasputin? Nace en 1869 en una remota aldea de la remotísima región de Siberia, al norte de Rusia, lejano de la capital, a 2.000 kilómetros de San Petersburgo, que era entonces la capital del Imperio zarista, en un mundo, podemos entender, aislado por la lejanía y aislado por el clima. Siberia está cubierta siempre en su mayor parte de su territorio por una gruesa capa de nieve constante, un invierno que dura 9 meses y que va a propiciar esta vida extraña que va a tener Rasputin. Tenemos que recordar que los seres somos una respuesta al entorno
social y al entorno histórico. Rasputin es, como la mayor parte de la población rusa, un hombre semi-analfabeta, un hombre cuasi analfabeta, un hombre que pues no recibe nada de educación como no la recibía la mayor parte de la población rusa zarista, y que su primera infancia, se conoce muy poco de la primera infancia, obvio, de Rasputin, pero sí los estudiosos, que hay muchos que han estudiado la vida de este hombre, encuentran que era un joven revoltoso, que tuvo algunos problemas con la justicia, un ladronzuelo, y hasta ahí llega el conocimiento de su infancia. Era hijo de un campesino, totalmente analfabeta, repito, como era la mayor parte de la población rusa. Aprovecho en este momento a decir que entendamos ese momento de la historia de Rusia en la que la población está sumida en la pobreza, en la ignorancia, en una religión totalmente oscurantista que deja una población hambreada, supersticiosa, y parte de esto es el padre de Rasputin y el mismo Rasputin. Este semi-analfabetismo que tiene Rasputin le permite leer las sagradas escrituras y sobre eso él vuelca su interés. Y se dice que en una peregrinación religiosa que hace a una famosa iglesia allí en la región de Siberia, él tiene o dice tener una revelación divina y allí cambia su manera de ser. Cambia en cuanto a que dice que ha sido como ungido, ha sido escogido como un hombre santo, starets, como le decían en Rusia, el starets, que era un elegido por los dioses. No comenté que, bueno, lo iré diciendo conforme avanzo. Esta revelación que él tiene va a marcar su vida y va a darse el mito constante de que al haber sido ungido, al haber sido elegido como un hombre santo, tiene la capacidad, y aquí empieza el mito, tiene la capacidad de sanar, es un sanador, de curar a la gente por medio de sus manos, por medio de sus ojos, de su sola presencia, imponía que él va a ser un sanador. Va a lograr tener seguidores, y su propio aspecto físico le va a ayudar. ¿Cuál es su aspecto físico? Era un hombre alto, un hombre fornido, como son los hombres, los leñadores de esta región de Siberia y de muchas partes en Rusia. Tenía unos ojos muy claros, con unas cuencas, unas órbitas muy marcadas, muy profundas, lo cual él utilizaba para mirar fijamente a la gente y concebir una impresión muy profunda en sus escuchas. Se vestía como un leñador, o más adelante con una larga túnica y botas, con una barba desaliñada, con una cabellera larga y desaliñada, y esto todo aumentaba esta suposición de que era un hombre santo. Con esa fama empieza a tener seguidores allá en sus remotas regiones. Después va a tener contacto con un obispo Isidor, el obispo Macari, gente que tienen acceso a la nobleza rusa. Y él va a poder acceder a estos medios, a estas esferas de gente adinerada, aunque también
supersticiosa y también bastante ignorante, que era la aristocracia rusa alrededor del imperio, alrededor del zar y la zarina. Va a llegar poco a poco a las esferas, como les digo, las esferas altas de la aristocracia, y cunde entre este grupo de personas la idea de que aquí hay un hombre místico, que no es lo mismo que mítico, místico, que tiene grandes poderes de todo tipo. No olvido decir que la actividad sexual era muy parte de la vida de Rasputin. Él decía que entre más se pecaba, más se ponía uno a merced de Dios para que lo perdonara. Entonces se daban grandes orgías y era un hombre muy lujurioso, y esto casualmente, curiosamente, aumentaba su fama. Y así va a llegar a oídos del zar Nicolás y sobre todo de la zarina Alexandra la fama de Rasputin. Aquí voy a dejar un momento a la figura de Rasputin y voy a hablar de quiénes son el zar y la zarina. Sabemos mucho porque es un tema tanto histórico como cinematográfico y de libros sobre estos dos personajes, pero vale la pena ponerlo en el contexto histórico. Nicolás II era el heredero de 300 años de la dinastía Romanov, una dinastía fuerte, una dinastía ruda, autocrática, muy autoritaria, muy dura, que no tenía ojos para la sociedad que rodeaba al país, a su nación Rusia. Ya su abuelo o bisabuelo Alejandro II, allá por 1800, cuando nace, más o menos la época de cuando nace Rasputin, existe un zar que ve que hay necesidad de hacer algunas reformas sociales y sacar a su población de la servidumbre, porque esa es la verdadera palabra, eran siervos, ¿sí? Siervos que no tenían nada, que trabajaban para los latifundistas, en fin, una población carente de todo, de comida, de educación, de sanidad, de autodefensa, en fin, era una población muy carente. Y su abuelo, bisabuelo de nuestro zar Nicolás II, a principios del siglo XX, había querido Alejandro II hacer algunas reformas, pero sus asesores y la respuesta del pueblo ansioso de salir de la servidumbre lo espantan, da marcha atrás, y las pocas reformas que se querían hacer para mejorar a la población rusa quedan en nada. Entonces hay que entender también aquí qué es lo que pasa con nuestro personaje de hoy, con el zar Nicolás II. Nicolás II, como les digo, heredero de una muy fuerte dinastía, la Romanov. Casualmente en esa época estaba celebrando los 300 años de la dinastía, con la idea fija en la cabeza del derecho divino de los reyes. Todos sabemos qué quiere decir el derecho divino de los reyes, que yo soy rey porque así lo quiso Dios, por decreto divino, por decreto de los dioses, el zar es el zar. Por lo tanto, no hay necesidad de que el pueblo piense, de que el pueblo opine, etcétera. Para mayores males, el zar Nicolás II, joven, guapo, se casa con una heredera no rusa, con Alexandra, que es del otro imperio grande, de familia alemana, y para su mal,
nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Sabemos que las familias reales estaban totalmente relacionadas unas con las otras. ¿Y por qué digo para mal de Alexandra? Es una mujer con mucho carácter, muy fuerte y muy deseosa de poder, pero no sabe, o sí sabe, pero oculta, que es heredera de la reina Victoria de Inglaterra, como les dije, pero que es heredera también de la enfermedad de la hemofilia. Esto lo va a heredar la reina Victoria, la abuela de la zarina, a sus muchos hijos que tuvo, entre ellos a la familia de Alexandra. Y Alexandra se casa con Nicolás, pensando que son la mejor pareja, los mejores herederos y que van a llevar adelante y por muchos siglos más la dinastía de los Romanov. Ahora, este matrimonio, que por sus muchas cartas que quedaron, porque se comunicaban constantemente, se querían, se amaban uno al otro, tienen 4 hijas, tienen su descendencia, inicia y sigue y sigue y sigue con 4 mujeres, que son Olga, Tatiana, María y la famosa Anastasia, pero no hay un hijo varón. Y esto es una terrible desgracia para este matrimonio. ¿Por qué? Porque no se permite que una hija sea la heredera y entonces está en peligro la continuidad de la dinastía Romanov. Esto los tiene, Alexandra la tiene en un total estado de neurosis y de histeria, y también, a pesar del estatus político y económico que vivía la zarina, era igualmente supersticiosa y busca todo tipo de sanadores y de brujos, y uno le recomienda unos baños helados allá en una zona, y allá se va la zarina con su séquito de amigas y primas y cuñadas, y finalmente queda embarazada y finalmente nace un niño, el zarevich Alexei, que en el primer momento es una gran alegría para el matrimonio, para el reino, para el imperio, no le voy a decir reino, para el imperio, porque ya hay un heredero que va a llevar adelante la dinastía. Pero, oh, infelicidad en lugar de felicidad. Desde muy pronto se van a dar cuenta que este niñito es portador, es receptor de la enfermedad de la hemofilia. Desde un principio su cordón umbilical no cicatriza, sangra constantemente como bebé, porque sabemos que la hemofilia es portada y transmitida por femenino, pero quien enferma es un hemofílico, es masculino. Y en este caso, Alexandra, ella es la portadora por parte de su abuela y la transmite a su único hijo varón, que es Alexei, el zarevich. Entonces, no fue una decisión racional, y lo podríamos entender, fue una decisión pasional, neurótica, que los hace desear ocultar hasta a las personas más cercanas la enfermedad del zarevich. Se mudan a otro espacio vital y allí van a vivir con este nerviosismo constante, porque no solo es que el zarevich sangra constantemente, sino que no puede exponerse a ninguna actividad como todos los niños, porque cualquier golpe lo hace sangrar y no coagula la sangre y no para la hemorragia. Y
Además, el pronóstico de vida es muy corto. Entonces sí podemos imaginar la neurosis, la histeria que se va a apoderar de la zarina. Y la zarina tiene una enorme influencia sobre su marido, el zar, porque Nicolás II era un hombre débil, de carácter muy veleidoso, era de un carácter frágil, fácilmente influenciable por la zarina, y ahora vamos a ver dónde entra aquí este personaje Rasputin. 1904 nace el zarevich. Aquí también hay que hacer un espacio para hablar de la situación de Rusia. Rusia se mete y se hunde cada vez más en problemas gravísimos, como es iniciar una guerra con el Imperio japonés. En 1905, eso es un dato histórico que conocemos, en 1905 va a enfrascarse en una guerra con el Imperio japonés por cuestiones de la Manchuria, por cuestiones territoriales, que cada uno de los dos imperios quiere poseer territorios, y el zar, muy guapo y muy lindo y muy buen esposo, pero totalmente ignorante de la situación de su ejército, de la población, etcétera, y menosprecian al enemigo japonés. Lo consideran pequeñitos, hasta hay escritos que dicen, todos son viscos, ¿cómo pueden entrar a una guerra con los rusos, que son altos y fuertes y de ojos grandes? Así tonterías de ese tipo, y sabemos el resultado final. El imperio japonés derrota al poderosísimo imperio zarista. Y esto es un golpe en todos los sentidos, es un golpe económico, territorial, es un golpe diplomático, interno, porque queda totalmente humillado el imperio zarista. Bueno, como les decía yo, en esos años es cuando hace su aparición en el mundo del zar y la zarina nuestro personaje Grigori Rasputin. Viene recomendado por unos obispos, por unos monjes que, como les comenté, tienen acceso a la aristocracia y empiezan a decir, a pesar de que la enfermedad del zarevich era secreta, la zarina se entera de que he aquí a un hombre de Dios que sana y que es infalible y que es un hombre santo. Y primero con las primas de la zarina y luego directamente con ella llega y hace una bárbara impresión sobre la zarina. La zarina se clava por completo en la personalidad de este hombre y da la casualidad, o no sabemos si es una casualidad, que ante la presencia inicial, desde sus inicios, de Rasputin en la habitación del pequeño, del zarevich, se detiene la hemorragia. Pues podemos entender que la zarina cree en él totalmente. Aquí, como digo, es un mito, podemos pensar que es un mito, pero también sabemos que la ciencia habla, y ya Freud ya andaba muy por allí, de la ciencia de la hipnosis. ¿Sí? Si Rasputin tuvo un efecto hipnótico sobre el pequeño y pudo detener la hemorragia, fue en un inicio el hecho para que la zarina se clavara por completo en la creencia en Rasputin. Lo miraba fijamente al niño, con sus manos lo sanaba, y en ocasiones, muchas ocasiones, el zarevich se mejoraba, porque el niño
no, como les dije, no solo era la hemorragia en sí, que ha de haber sido bastante dramática, sino que los estudiosos comentan en los gritos desaforados de dolor que emitía el niño y que las hermanas sufrían con él, la madre sufría, el padre sufrían con esta criatura. Y viene este hombre y se conquista por completo a la zarina y por ende al zar, porque no solo la enorme personalidad de Rasputin, sino la influencia de la zarina. Y poco a poco, Rasputin va convirtiéndose en un hombre importante en la vida tanto familiar como en la vida política del palacio, de la vida aristocrática, de la vida reinante, del grupo reinante que era el zar, la zarina y sus asesores. Entonces, el zar, con este desprestigio de la guerra ruso-japonesa, más una cosa importantísima. Estamos hablando ya más adelante de 1906, 1910, 12. Los vientos llevan la ideología marxista, la ideología socialista, comunista, que ya está en el aire constantemente, está en el ambiente, está en esta gente depauperada que ve a través del comunismo y de diferentes grados de socialismo que existieron, la puerta de salida para todos sus males. Aquí voy a decir una cosa que personalmente me parece muy curiosa. Sabemos que el marxismo, la teoría socialista, en diferentes tonos, porque los hay, se concibe en Alemania, ¿sí? Marx, Engels, todos estos ideólogos, y piensan que su teoría política va a ser benéfica en el mundo industrializado. Proletarios del mundo unidos, como era el lema, ¿sí? Y lo curioso es que va a aprender, esta teoría va a aprender va a ser exitosa en sus inicios en un mundo casi totalmente rural. También Rusia iniciaba su proceso de industrialización, pero mayoritariamente era una población rural. Y es allí donde va, sabemos, a aprender con toda su fuerza la ideología marxista, socialista, comunista. Y este es otro fenómeno político, social, que el zar no percibe. Y zarandeado por sus problemas internos, por sus problemas familiares, por el dolor con el hijito y el futuro de su dinastía. Entonces tenemos aquí a un zar casi acéfalo, ¿sí? Y en cambio a una zarina que también imbuida de la idea del derecho divino de los zares, va a manipular. Y además, ¿quién manipula a la zarina? Pues Rasputin. De Rasputin y la zarina se va hasta la gente, empieza a murmurar que dentro de estas orgías que les mencioné que tenía él, por su convicción de que entre más peco, más puedo ser perdonado, se involucra la zarina y la sociedad empieza a disgustarse cada vez más. La zarina no era una figura querida, no era rusa, era alemana. Las constantes luchas de poder territorial en ese momento, estamos casi al borde de la Primera Guerra Mundial y en la confrontación de todos estos grandes imperios. Y la zarina básicamente es una mujer alemana y no es simpática
y no es comprensiva y no hay ninguna relación con el pueblo, y la gente murmura también de líos sexuales, relaciones amorosas entre la zarina y Rasputin. Quiero asegurarles que eso no pasó de ser grandes y horribles rumores, porque la mayor parte de los muchos estudiosos de esta etapa y de este personaje niegan por completo que haya habido entre el zar, entre la zarina y Rasputin había como un amor divino también. Ella tenía un enorme amor por él, pero como el hombre que le podía ayudar para la enfermedad de su hijo, que ella piensa que él sabe, que él conoce por ser un hombre del pueblo, él conoce el sentir del pueblo y sabe tomar decisiones correctas para beneficio del zar. Claro que no fue así. El Rasputin era un hombre veleidoso, ambicioso, vanidoso, que aprovecha esta influencia dura que tiene sobre la zarina y sobre el zar. Le decían nuestro amigo, le decían padrecito, Padre Nuestro, en fin, una serie de títulos para demostrar la fe ciega que tenía la zarina y que va a influir en muchas decisiones de gobierno. Esto, obviamente, no pasa desapercibido a algunos de los asesores muy cercanos del zar y le hacen ver, estamos al borde de inmiscuidos, inmersos ya en la Primera Guerra Mundial, porque el imperio zarista entra a la Primera Guerra Mundial, golpeadísimos por la derrota con los japoneses. El zar no quiere oír de no, el consejo de no inmiscuirse en la guerra mundial, porque sabe que a la hora de la repartición del pastel territorial, Rusia va a salir perdiendo. Y entonces, a pesar de la situación tan deteriorada que tenía su ejército, entran y va a decir, nadie me ayuda, soy yo el que debo llevar a los ejércitos rusos para adelante. Y la zarina le dice, sí, mi amor, tú ve y lucha por nuestro derecho y no des un paso adelante en las reformas sociales. Los asesores le están suplicando al zar no entrar a la guerra y suplicándole al zar atender a las reformas sociales. Por un tiempo pequeño va a hacer lo que hizo este abuelo del que les hablé, va a instaurar una Duma, o sea, un parlamento, pero se echa para atrás porque se da cuenta que si suelta va a tener que soltar todo y ni él lo quiere, ni puede hacerlo por la carga histórica que tiene, ni por la esposa que no se lo permite pensar en que ya no van a ser el zar y la zarina Romanov. Y como les digo, en todo está esta figura tenebrosa que es Rasputin. Hasta el momento en que la figura de Rasputin es verdaderamente obvia la influencia negativa de Rasputin en la política del zar. Y los asesores cercanos van a buscar la manera de deshacerse de él. Claro, van a buscar primero un exilio que se lleva a cabo y resulta exiliado, pero la zarina no puede vivir sin él. Aquí es donde crece más el mito de Rasputin,
porque a los miles de kilómetros como estaba exiliado en Siberia, tenía a través de la zarina o a través de alguna de las hermanitas tener alguna influencia sobre el niño y el niño mejoraba. Esta es una cuestión médica probablemente, que pues no se ha dilucidado qué es lo que pasaba realmente. Sí, como les digo, se ha manejado mucho la teoría de la hipnosis, pero probablemente no es suficiente para explicarse esto del Zarevich y Rasputin. Llega un momento en que Rasputin regresa a instancias de la zarina. La zarina no puede vivir con él. Es muy curioso. Hay muchísimas cartas, aún estando, claro, cuando el zar está en el frente, porque insiste en ser él el jefe del ejército, pero también cuando están dentro de su propio palacio, se mandan cartitas constantemente y allí es una gran fuente de información para los historiadores. Y entonces mandan traer de regreso a Rasputin. Rasputin sigue tomando decisiones totalmente personalizadas y aquí me manda Linda Lichi un comentario muy ad hoc que dice: la fe hace milagros. Sí, pero son milagros temporales. La fe no puede curar un cáncer, puede ayudar. Pero en fin, aquí la fe sí ayudó mucho, pero la fe de la zarina era más que fe, era una histeria por creer en que esto le iba a devolver la salud a su hijo, al heredero sobre todo. Bueno, pero entonces los asesores cercanos de la propia aristocracia rusa deciden que es momento de deshacerse de Rasputin. El santo, el padrecito, nuestro amigo, porque los zares entre sí, el zar y las zarinas decían nuestro amigo, parece que ya tenían miedo de mencionar el nombre de Rasputin. Y aquí, con este intento de asesinato a Rasputin, es donde crece aún más el mito sobre Rasputin. ¿Por qué? Los asesores, gente de la propia aristocracia zarista, van a decidir. Hay un príncipe, Yusipov, y otros sus nombres rusos muy bonitos, pero muy difíciles, que van a decidir que lo vamos a matar, vamos a asesinar, porque va a ser el único medio de deshacernos de este hombre nefasto, de esta influencia nefasta. Y ya de regreso en San Petersburgo van a organizar y a invitar a Rasputin a una cena en la que van 3, 4 de los principales asesores del zar, enemigos de Rasputin, y fíjense, le van a convidar unos pasteles, suena a chiste, pero así fue, unos pasteles cargados de cianuro. Y estaban seguros que en el momento en que Rasputin ingiera cualquiera de estos pastelitos va a caer fulminado y envenenado por el cianuro. Pues se brincó sus buenos pastelitos Rasputin y no le hizo nada. Tuvo una como ligera indigestión, y los asesores, príncipes y primeros ministros que están ahí, 4 o 5, algunos primos de la zarina, se quedan asustados porque uno de los mitos era que era santo, que era sanador y que era inmortal. Y aquí lo envenenan, lo zampan, lo llenan de cianuro, y el hombre no tiene ninguna respuesta. Entonces, en los relatos, en las relaciones que existen sobre esta cena,
que es de noche, es cerca de la Navidad y es de noche, y nos podemos imaginar una escena verdaderamente tenebrosa, sobre todo con este personaje de barba desaliñada, de los ojos y los príncipes y el príncipe Yusipov y todos estos otros allí deciden que no hay más remedio que meterle un tiro. Y este hombre, uno de los asesores de la zarina, del zar, lo voltea y le dice, más vale que reces porque vas a morir. Y le dispara por la espalda. Y Rasputin se da la media vuelta, camina y parece que el balazo no le hizo mella, no lo mató. Se dice también que él previó que cuando lo invitan a esta cena no tenían las mejores intenciones e iba bien cubierto con alguna coraza de tela, pero de cualquier manera fue un balazo y no hubo nada. Y entonces otro de los asistentes a esta tenebrosa cena le da de frente un balazo. Y aquí sí, Rasputin cae desplomado y ya creen que ya está muerto, 2 balazos, el cianuro. Y cuando lo van a jalar para transportarlo en una carreta, para sacarlo de este lugar donde es la cena, hay relatos cómo abre sus ojos Rasputin, fulmina con la mirada a estos enemigos, a estos sus asesinos, y se levanta con el terror de los asistentes y camina hacia afuera. Nuevos balazos lo tiran, lo tumban y deciden que ahora sí se lo llevan y temiendo que sea cierto esto de que es inmortal, lo tiran al río Neva, uno de las vertientes pequeñas, el pequeño Neva de los ríos, que era un río, esto es en diciembre, un río helado, ¿sí? Y allí tiran el ya cadáver, o ellos suponen que es el cadáver de Rasputin. Cuando esto se sabe, llega a los oídos de la zarina y es un duelo terrible, no lo pueden explicar. Aún las hijas, que alguna de ellas, la mayor, ya no tenía confianza y declara, sí, es cierto que es un hombre que nos hizo mucho daño, pero no merecía esta muerte tan cruel. La zarina llama al zar, el zar regresa en los trenes lentos de aquella época y es desviado por los levantamientos socialistas, finalmente llega y declaran una época, unos días de duelo y se lanzan a las pesquisas de quién y cómo asesinaron a Rasputin. Aquí un detalle también muy interesante. Cuando se hace la autopsia de Rasputin, Rasputin decretan que muere de hipotermia. O sea, que ni el cianuro ni los balazos lo mataron. Lo que le mató fue el haber sido sumergido en las aguas heladas del Neva y murió de hipotermia. Ese es el reporte patológico de la patología de la muerte de Rasputin. Entonces todo esto se unió para confirmar que, un poco lo que dice el título de la plática, que sí fue un hombre mítico, que vivió a través de muchos mitos. Y muchos de estos mitos, mentiras, falsedades se tomaron como ciertas. En el imaginario colectivo se quedaron y hasta la fecha la idea de Rasputin es de un hombre con todas estas características míticas, pero lo que sí es que es un hombre, fue un hombre, es una figura histórica. ¿Por qué? Estas
malas decisiones a las que orilló al zar y la zarina tuvieron consecuencias históricas muy importantes. Y hasta aquí ya entro en un tema que todos conocemos. Sabemos que el zarismo se desploma, los rusos y los alemanes tienen que hacer una paz, la famosa paz de Niptovsk, pero que el zarismo finalmente, el zar es depuesto de una manera muy fuerte, muy cruel, que el propio ejército toma el Palacio de Invierno cuando está la familia real allí, la familia imperial, y que finalmente sabemos que con un engaño, como es generalmente son estas traiciones, con un engaño a la familia imperial, los hacen creer primero, sí, que son prisioneros de las fuerzas bolcheviques, que fueron las triunfantes, mencheviques y bolcheviques, todavía ese es otro rollo muy interesante, pero que no corresponde a la plática de hoy, pero que esto se les dice que va a llegar un convoy, que va a llegar quien los va a salvar y los va a conducir al extranjero, donde podrán seguir siendo el zar y la zarina depuestos, pero ya no gobernando su país, sino entregándolo a las fuerzas revolucionarias, pero que ellos van a salir del país con sus hijos. Y ya aquí ya lo que sigue, pues ya lo conocemos, es historia, cuando están guardados en un sótano esperando que vengan a rescatarlos, parte de los propios revolucionarios y fieles todavía algunos al zarismo, los van a salvar. Sabemos, como hecho histórico, que los colocan para una fotografía y los van a moler a balazos y destruyen a toda la familia. Ahí se acaba el zarismo. Este es un hecho histórico importantísimo en el mundo, en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en el desarrollo del siglo, de la historia mundial del siglo XX, porque allí se va a cocinar ya completamente la Revolución Rusa. Sabemos que la Revolución Rusa, junto con la Revolución Mexicana, son las dos grandes revoluciones sociales del siglo que van a cambiar la faz de la historia. Y pues con eso me despido para dar tiempo a si tienen algunas preguntas, por favor. Aquí tengo una recomendación de DD, que sí les quiero decir, estas figuras zaristas y la figura de Rasputin y también toda la dinastía Romanov ha sido objeto, es un tema fascinante y ha sido objeto de muchísimos libros dedicados o, digan, por ejemplo, la dinastía Romanov, que era terriblemente sangrienta, había intrigas y muertes palaciegas constantemente, y hay tomos y tomos sobre esto. Hay sobre la personalidad de Rasputin en forma de novela, en forma de documental, la historia de los zares de Nicolás y Alejandra, películas y todo, son muy interesantes. Ahora, para los que nos interesamos en el proceso histórico, hay que tomarlo, como dicen, con una gotita no me acuerdo si se dice con una gotita de limón o una gotita de azúcar, no sé, pero sí hay mucha imaginación y mucha fantasía. Pero hay también, al que le interese como proceso histórico, hay libros de historiadores muy reconocidos, de mucha reputación, que han abordado este tema.
Y ahora sí, Alfredo, si hay algunas preguntas, me gustaría contestar. Claro que sí, Shulamit, pues muchas gracias, primero que nada. Y vamos a ver qué dice la gente. Eh, nos dice Gilda Lape, ¿cuántos años van pasando con el niño enfermo? Perdón, no entendí. ¿Cuántos años van pasando con el niño enfermo? No sé si eso El lo dijo. niño, bueno, mira, el niño nace en 1904. ¿Me estás preguntando cuánto duró el niño enfermo? Esa es la pregunta, porque no... Es, Sí, esa es la pregunta, sí. sí, mira, en 1917, 16, 17 es cuando son asesinados toda la familia zarista y el niño nace en 1904. O sea, era un adolescente y ese es el pronóstico de vida que tienen los hemofílicos. No sé si ahora, la verdad me declaro ignorante de la posición de esta enfermedad en el mundo actual. No lo sé, ya no hay casas reinantes, aunque está todavía la de Inglaterra y está relacionada con los zares, eran primos hermanos de los zares, ¿sí? Pero por lo menos públicamente no se sabe de que haya hemofílicos, que la hemofilia siga presente entre las casas reinantes y tampoco sé, me declaro ignorante, perdón, si lo hay en otros ámbitos, si lo hay socialmente y que lo que sí repiten mucho en todos estos libros de investigación, que el pronóstico para el Zarevich y para los niños hemofílicos era de 13, 14 años. En el caso del Zarevich, pues no sabemos si hubiera durado más, pero fue asesinado. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Janet Catarribas. ¿Qué hay de la hija que supuestamente sobrevive a la matanza? Mira, eso es otro mito. Realmente, esa es una leyenda que nunca se ha comprobado, que es muy difícil que haya sido, que fue una figura pues un poco romántica, un poco fantasiosa de que Anastasia, la más pequeña, huyó. Eso no puede haber sido y se ha demostrado históricamente que era totalmente imposible. Lo que pasa es que dio lugar a esta leyenda muy romántica y que luego ha habido mujeres que aprovecharon este mito para hacerse pasar por Alejandra. Hay películas, por Anastasia, hay películas sobre eso, hay libros, pero no hay un libro serio que afirme que sobrevivió la princesa Anastasia. Creo que es una linda leyenda, pero que no pasa de ser leyenda y mito también, porque mucha gente se la creyó. Sí, de hecho en Facebook también nos pregunta Sofía Müller, perdón, sobre esta misma hija del zar, así que creo que eso fue algo que causó mucho interés del público. Así es, así es. Pero es como todo, es una leyenda. Claro que, quién sabe, ahorita ya se pasó el siglo completo, ya estamos a más de un siglo de que ocurrieron esos hechos y de cualquier manera, ya no sé si ahorita haya algún indicio nuevo sobre Anastasia. Lo que se manejó durante el siglo XX, hasta quizá la última década del siglo XX, es que quizá por ahí había una Alejandra todavía. Yo vi algunos documentales de algunas mujeres de origen ruso muy, muy mayores que reclamaban ser Anastasia. Pero después de ciertas pesquisas históricas se demostró que no lo eran. Pero hay mucha leyenda y hay muchas películas y muchos libros sobre Anastasia. Aquí creo que Debbie tenía algo que decir. Eh, Debbie, vamos a buscarla. No, creo que Debbie. es. Pero a ver, dime cuál es, si hay alguna otra pregunta, Alfredo.
Mira, Sonia Alarcón nos dice, actualmente los hemofílicos tienen una expectativa de vida normal, hay tratamientos muy efectivos. Qué bueno, qué buena noticia, no sabía yo. Pero sí, me imagino, la hematología es una ciencia que ha avanzado mucho, desde, tomando como ejemplo lo que más tengo conocimiento, gracias a Dios de lejos, pero sobre la leucemia, que también es una enfermedad hematológica, pues ha habido muchísimos adelantos. Sobre la hemofilia, repito, no tengo grandes conocimientos, pero qué bueno saber que se ha adelantado y que el pronóstico de vida sea normal. Ahí podríamos Claro pensar, que sí. si no hubiera habido las malas decisiones, el hubiera famoso que no existe, si no hubiera habido un Rasputin, si los zares hubieran manejado su gobierno de una manera más prudente, si hubieran dado poco a poco más facilidades a su población de seguir siendo un imperio, pero con mayores libertades, con mayor educación, y el Zarevich hubiera tenido un pronóstico de vida más largo, la historia hubiera sido otra, pero pues eso no es posible. Totalmente. Y ahora sí, le damos la palabra a esta persona, la doble D en su perfil. Sí, Disculpa, te voy a... Ujú, vamos a ver. a ver, Ya puedes encender tu sí. micrófono. Muy gracias, Alfredo. Gracias, Shula. Sí, Davidun. A mí me encanta el tema, entonces me ha aventado muchos libros, por eso escribí en el chat. Son dos libros, están muy fáciles de leer o de escuchar. No sé si están en español, pero están muy, ¿cómo se dice? Ligeros escritos y sí están basados en documentos históricos. No es novela, es más bien, son libros de datos, pero están muy bien escritos. Uno es sobre las cuatro hijas de los Romanov, porque el problema con estas niñas es que siempre las apilan juntas, como si fueran hormiguitas todas iguales, y realmente cada una de ellas tenía sus personalidades y sus intereses. Claro, tienes toda la razón, David, toda la razón. El libro de Romanov Sisters lo que hace es que hace la diferencia y trata de describir la personalidad y carácter de cada una de las cuatro, que eran muy diversas. A pesar de que la mamá trataba de uniformarlas, siempre estaban vestidas iguales. La chica, la más grande, ya tenía cerca de 18 20 años y aún seguía vistiendo igualito que la chiquita, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene mucho que ver con la personalidad de la zarina, que era algo Cierto, ciertísimo, David. esa es una cosa. La otra cosa es que obviamente, como mencionaste también, estaban relacionados familiarmente con las familias europeas. Sí, eran familiares del Kaiser, eran familiares de los reyes de Inglaterra. Entonces, y entonces cuando ellos los apresan, hay todo un movimiento diplomático para tratar de sacarlos, que está en el segundo libro que puse, que es The Race to Save the Romanovs, que está muy interesante ver por qué no o por qué sí se hubieran podido salvar. Entonces, Me gustaría mucho si a través de Alfredo, Debbie, nos mandas los títulos de estos libros, porque si son libros de una investigación histórica, pues a mí me interesan, pero además yo pertenezco a un grupo que nos dedicamos a la historia de Rusia, a la historia antigua de Rusia, no tanto a la soviética. Y me sí, interesaría mucho conocer estos datos. Sí, tienes razón, miren, hay muchos libros sobre el mismo Rasputín. Hay el famoso Rasputín y la zarina, el que se dedica a Rasputín inicialmente. Hay muchísima bibliografía sobre este tema porque es muy interesante. Respecto de lo que tú dices ¿cómo les decían? Eh, el Zarevich y la Zarinevka, no me acuerdo el nombre, las hijas de la Zarina, tienes razón, hay fotos, eran muchachas agraciadas, vestidas, porque la Zarina tenía una idea idealizada de toda esta realeza, como lo dije, ella, en ningún momento, ella, en las cartas que les digo que se mandaban uno al otro, le decía, mi Niki,
tú no bajes como nos dicen hoy, no bajes la guardia para nada. Tú eres el zar de todas las Rusias. Así tienes que continuar y no muestres un centímetro de debilidad, que lo sabía ella porque él era muy débil. Y las zarinas eran como sus princesitas que ella quería mantener en un mundo de idealización. Hay, como les comenté, creo que les comenté, que cuando muere Rasputin, la única que lanza una crítica es la mayor Olga, que dice, ¿cuánto daño nos hizo este hombre? Pero se lamenta de la muerte cruel que tuvo. Entonces sí tienes mucha razón. La verdad es un periodo, toda la historia de Rusia es sumamente, sumamente interesante. Hay romance, hay intrigas, hay asesinatos, hay diplomacia. Desde la época, acordémonos, todavía mucho, mucho más atrás, los Ivanes, Iván el Terrible y todos los que le rodearon, las mamás, las famosas madres rusas, que eran pues igual de diplomáticas o antidiplomáticas que la propia zarina. ¿Alguien más, Alfredo? A Rosa Engelmayer, que quiere hablar, que está alzando la mano. Y ya puedes abrir tu micrófono. Hola, Shulamis. Hola, Rosita. Precioso el relato. Gracias. Dime una cosa, era una personalidad bárbara este Rasputín, porque dices que en la autopsia salió que no murió de los balazos ni del cianuro, pues era un Superman, porque lo cosieron a balazos y se tomó una cantidad loca de cianuro. Ahora, ¿cómo dieron con la ¿cómo se llama? Autopsia si lo echaron al río? Lo sacaron del río, porque esto fue una cosa que los propios asesinos se sintieron en mucho peligro por las represalias que pudo y tuvo el zar y la zarina. Al príncipe Yusifov lo mandan encarcelar y como dijo Debbie, las otras familias europeas nobles abogan por él para que lo saquen y son terribles. Pero ahora, yo creo que aquí, en respuesta a lo que tú estás preguntando, lo que se puede imaginar, lo que se puede pensar es que era gente con una enorme fortaleza física. De repente leemos que allá exactamente por Siberia hay un hombre que vivió 122 años y que todavía cortaba leña y todo. O sea, que son gente de una genética muy fuerte, que la vida quizá en los fríos o la vida ruda los hace con mayor fortaleza. En fin, la cosa así fue. Ahora, hay que pensar que también la autopsia, qué tan apegada a la realidad fue. Pero lo que sí es que dado los relatos de los asesinos y dada el enorme escándalo que esto suscitó, porque golpeaba directamente al zar y a la zarina y a la familia, sí hubo intentos muy serios de determinar cuál era la causa de la muerte. Y lo que se decretó fue hipotermia. Entonces, como les digo, puede ser que sea parte de toda esta idea de mito, porque como dices tú sola, que sobrevivió a los balazos, sobrevivió al cianuro y sobrevivió y apenas muere cuando lo tiran al río, pues como les digo, hay que ver si es mito, pero histórico sí fue. Las dos cosas son Rasputin. Hay que decirle Rasputin, no es Rasputin, es Rasputin. Como el presidente de ahora, Putin, no es Putin, es Putin. Y también que quiero decirles que la palabra Rasputin en un ruso anterior al soviético quiere decir disoluto, o sea, sí, falto de moral.
¿eh? Pero ¿ese era su apellido o su nombre? Sí, su apellido. ¿Y Su cómo se padre llamaba? se llamaba Grigori. Grigori tenía un nombre más largo, tiene 2 o 3 nombres sacados del calendario del ¿cómo le dicen? De nombres de santos que están en los calendarios por el día en que nació. Él nació el 9 de enero de 1869 y tengo entendido por el calendario ortodoxo que era el día de San Gregorio, pero tiene otros nombres también, como se acostumbraba, 2, 3 nombres, y se apellidaba Grigori, y eso es así, está en sus actas que existen en, ¿cómo se llamaba? Pokrovskoye se llama la aldea pequeña donde él vivía, donde él nació en Siberia, Pokrovskoye. Y allí donde fueron los estudiosos a tratar de sacar algo de la historia de él. Se sabe que el padre también era un campesino muy fuerte, muy rudo, muy ignorante, un poco borrachín, en fin, lo que se pudo sacar de los documentos en el lugar y en la época. Quiero decirte también, ¿se puede? Alfredo. Adelante, adelante, Rosa, con mucho gusto. Que de veras fue una tragedia, porque el zar anterior, el Alejandro, hizo varias reformas, porque los campesinos no eran campesinos, eran siervos, verdaderos esclavos, una cosa horrible. Y él hizo reformas para que esta gente empezara a educarse, empezara a cambiar. Y todo comenzaba a ir no tan mal. También los judíos que vivían ahí en Rusia, comenzó como dio el decreto, no orden, de que se pueden educar, comenzaron los judíos a ir a universidades, cosa que antes no, y los campesinos a ir a la escuela. Pero cuando él murió y sube Nicolás, lo convencieron de que eso era una tontería porque se le iban a sublevar todos los campesinos. Y entonces volvió a lo de antes, el campesino ignorante. Y era un hombre como tú dijiste, muy débil. Aquí no hay que olvidar los tiempos. Yo comenté lo que tú estás diciendo, pero esto fue Alejandro II. Alejandro II en los años 1860 es cuando hace estas reformas que tú muy bien acabas de mencionar y que el propio Alejandro II va a echarse para atrás porque, como tú dijiste, tienen miedo a mayores sublevaciones y que si das un poquito te van a arrebatar el mucho. Pero ya el padre de Nicolás, no. El padre de Nicolás, el Alejandro padre de Nicolás, es un hombre muy autoritario, dictatorial, y eso es lo que le transmite a su hijo Nicolás. Pero sí tienes razón, sí, es una terrible historia porque eso es lo que pasa siempre, pero eso es lo que vemos en la historia. El que tiene el poder no quiere soltarlo. No se da cuenta, en ocasiones sí lo hay, ¿eh? Hay ocasiones en que los líderes, los jefes de Estado se dan cuenta que hay que empezar a desinflar ese globo tan fuerte, tan duro, antes de que explote. Pero Nicolás, el zar del que acabamos de hablar, no tuvo ni la intención, ni la inteligencia, ni los medios, ni los asesores que pudieron haberlo ayudado. La gente en el poder no ve más allá de lo que tiene enfrente y era evidente que el pueblo ruso necesitaba, lo vimos, lo que pasó cuando realmente tuvieron la posibilidad de liberarse de esta servidumbre que tú dices, ¿sí? Ahora, decir en forma generalizada, Rosita, que la gente empezó a ir a la escuela durante el zarismo, no. Que los judíos empezaron a ir a las universidades, no. Puede ser que haya habido a cuentagotas por ahí uno para, como que dice, dar una cuota, pero esto no sucedió.
no sucedió. Hasta durante el zarismo, el pueblo estuvo dentro de la servidumbre y dentro de esto los judíos en su empalizada, ¿cómo se llamaba? Así siguieron. No como nosotros no podemos entender que éramos parte de la misma servidumbre, pero las condiciones eran muy, muy precarias. Gracias, Rosita. Gracias a ti. Gracias. Bien, Gila también quiere decirnos algo. Ya puedes prender tu micrófono. Hola, tía. Hola. No, yo lo que escribí fue que ya después de que me respondiste sobre el niño que estuvo enfermo porque no sabía hasta qué edad había llegado y cómo se había sido, si había crecido y había seguido, pero ya con la respuesta y lo que contaste de que murió toda la familia, que a todos los mataron y ya me quedó respuesta. Gracias, Gilda. Gracias. Gracias. Pues yo creo que ahí le dejamos, Alfredo, a menos de que haya alguna otra pregunta, ya le cerramos. Si quieres esta última, nos preguntan si sabe si ha habido casos de hemofilia en la familia Windsor o a lo mejor también había otros datos en la autopsia. Mira, no sé, Nos pregunta la Lynn. verdad, repito que todo esto es muy interesante, pero yo no me... Hay una derivación de la historia que se llama historia de medicina, ¿sí? Que estudia las causas médicas que han propiciado muertes, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Felipe el Hermoso se ha estudiado mucho por qué muere de repente después de un partido de Jai Alai, que decían que tuvo un infarto. Pues no tuvo un infarto, tuvo una ruptura del nervio vago. Entonces hay médicos, historiadores que se han dedicado a ver las causas y las formas de las muertes dentro de la historia, pero ese es un campo en el que yo no he incursionado, ni incursionaré, ¿eh? No me llama mucho la atención. Yo creo que ahí lo dejamos, Alfredo. Dime, Perfecto. ¿hay alguna urgencia de alguna pregunta? Y si no, terminamos. La gente muy, muy feliz, dicen que es un placer escucharte, muy interesante. Me sumo y me sumo también a que pronuncié al principio mal el apellido de Rasputin. Así que muchas gracias, doctora Shulamit. Gracias a todos. Muchas gracias, Hasta luego. Alfredo. Bye, bye.